Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda a Jackie Redondo. Hoy vamos a hablar sobre el tema del momento, lo que está hablando todo el mundo, que tiene que ver con las elecciones generales a nivel municipal y a nivel de diputados en el Congreso Nacional. Vamos a comenzar con el tema de la alcaldía municipal del Distrito Central. Vamos a mostrarles cómo ha avanzado el escrutinio especial y ahí usted está logrando observar en pantalla que ya de las 492 actas que pedían el escrutinio especial, ahora estamos a 430, es decir, que se ha logrado avanzar 62 actas en este transcurso del día. Ahí usted logra observar las imágenes de cuántos son los votos que lleva uno de otro. Juan Diego Zelaya 164.465, mientras Jorge Aldana 163.577. La diferencia entre ambos es súper reñida. Estamos hablando de que solo son 888 votos de diferencia en el total de 430 actas que hacen falta todavía por pasar al escrutinio especial. Ya han pasado 62 actas. Ya esto ha iniciado. ¿Y cómo reacciona a esta hora de la noche? Luego de estar por muchas semanas, por muchos días en un campamento en el Centro Logístico Electoral, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana. Vamos a darle la bienvenida, alcalde. Bienvenido. Hola Jackie, buenas noches. Un saludo para usted, a todo el equipo de 30-30 y a la distancia también al licenciado Edgardo Melgar. Esos datos que usted plantea en la pantalla, yo los valido y los respeto. Sé que son datos que son de la suma de los votos del Consejo Nacional Electoral, pero para tener un resultado claro de las elecciones, faltan sumar esas 430 actas que usted menciona, que aparecen todavía hoy como inconsistentes. Y ese es el llamado al Consejo Nacional Electoral. Nos han traído a este límite, hoy ya es 28 de diciembre, nos queda todavía todas las horas de hoy, las horas de la madrugada, todo el día de mañana y todo el día 30, porque se puede declarar hasta la noche del 30 de diciembre. El llamamiento es para contar todas las actas. Nosotros tenemos todavía un poco de confianza en que se va a tomar una decisión por parte del Pleno de Consejeros basado en el mismo informe que la doctora presidenta Ana Paola Hall solicitó en el Pleno de ayer a las 11 de la mañana. Ella pidió auditoría externa, emitir un informe para priorizar las alcaldías y los casos que deberían ser contados urgentemente para poder salir de una crisis que se puede evitar contando los votos. Y ese informe habla de 58 alcaldías, son casi 800 y pico de actas en total, de las cuales son 430 de la capital, y el informe prioriza que debe ser el Distrito Central el primero en ser contado para salir de esta situación tan complicada. El resultado electoral aquí en la capital va a ser definido por menos del 1% de los votos. Por eso es imperativo contar todas las actas. No puede quedar una sola acta sin contarse para que tengamos la garantía, la confianza de que el resultado que favorezca a X o Y sea el que determinó la población el 30 de noviembre. Alcalde, miramos que dentro de estas 62 actas que ya han logrado avanzar, ha subido la diferencia entre usted y Juan Diego Zelaya. Estamos hablando que son 888 actas, un margen muy reñido entre ambos. Yo recuerdo que el viernes usted hizo una denuncia. ¿Fue escuchada su denuncia por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral? No, nosotros lo que pasó, y está válido ese dato, lógicamente nos bajaron unas actas que las pasaron de consistentes a inconsistentes, un solo juego de manipulación para generar una falsa percepción de la información divulgada, pero eso al final no importa tanto, lo que importa es que se sumen todas las actas, porque en la sumatoria total de las 2.441 actas ganamos la elección. Y esto, ya aquí se lo digo francamente, ya no se trata solamente de ganar o perder. Yo le digo, si a mí, porque yo soy una persona, soy demócrata, aunque no parezca hoy, también jugué deporte, y en el deporte, así como en la política, usted gana o pierde. Y el que se mete a jugar, el que se mete a participar, tiene que estar dispuesto a cualquiera de los dos resultados. Si a mí me dicen, te ganaron por la buena,
bendito Dios, es un resultado respetable, pero que no me digan te la robaron, porque eso sí es inadmisible. Yo creo que eso el pueblo tampoco lo va a valorar de manera correcta. Yo quiero que se cuenten todos los votos, eso es lo correcto, eso es lo justo. La ciudad requiere también tener paz, sosiego, tranquilidad para su crecimiento y su desarrollo. Muchas cosas han estado en zozobra en medio de este proceso, no solamente la elección. Nosotros estamos trabajando en una reestructuración general de la deuda para resolver la crisis financiera que ha venido a la alcaldía en los últimos años y dejarla en mejores condiciones para el futuro. La firma de las acciones para las represas Jiniguare. Claro, los contratistas, los empresarios, los banqueros, las organizaciones de crédito también ven esto como un clima de zozobra y se ralentizan los procesos. Sí. Por eso es importante salir de esta crisis ya, no solamente por el tema electoral, sino que también por el tema de administración y de gestión municipal. Bueno, usted daba cifras el pasado viernes, decía que ellos ganaban, al decir el Partido Nacional, 1.100 actas y ustedes alrededor de 1.400 y fracción, que por eso estaba pidiendo que se haga la contabilización de todas. Y nosotros ya aquí tenemos el resultado final. Si es que lo hemos sumado, lo hemos contrastado, hay información interna en el Consejo Nacional Electoral que valida la información que tenemos nosotros en nuestro centro de cómputo. Y eso lo sabe la consejera Cosette López, lo sabe la consejera Ana Paola Hall, lo sabe el consejero Marlon Ochoa. Esa información, nuestra información, yo no estaría aquí, y lo he dicho a la saciedad, si no tuviera la verdad de nuestro lado. Yo, como demócrata, si el resultado no me favoreciera, yo qué días hubiera salido a reconocer la victoria de otro candidato. Yo no soy ni egoísta ni vanidoso, no me interesa el ego personal. Estoy aquí hoy en una lucha por la justicia y por la verdad, que es lo que tiene que prevalecer. Y para que prevalezca eso y terminemos esta fiesta electoral, por decirlo así, en santa paz, es necesario, es urgente, es correcto que se cuenten todas las 430 actas que están ahí pendientes de inconsistencia. Eso no hay manera de que no se puedan sumar, de que no se puedan contar, porque eso implicaría negarle la oportunidad a esa gente que salió a votar de que su voto sea contado. Nos negamos a creer que quieran hacer una declaratoria con las actas actuales sumadas en el sistema, porque eso es ilegal y antidemocrático. Sí. Tienen que contar todas las actas, tienen que sumar todos los votos, tienen que abrirlas. ¿Y sabe qué? En 4 horas, Jackie, son 430 actas. Cada turno se instala con 150 mesas. En 1 hora sacan 150 actas, en otra hora otras 150. En 3, 4 horas por mucho están contadas las 430 actas de la capital. En 8 horas por mucho están contadas las 800 y pico de actas de los 58 casos más relevantes con resultado apretado a nivel nacional. ¿Qué les cuesta tomar una decisión para darle un poquito de paz y calma a la población después de un proceso que ha sido tan doloroso para todo Honduras? Estar a 30 días en esta condición es totalmente inadmisible. ¿Qué va a pasar si el tiempo se acaba y no se cuentan, no se hace la contabilización de todas las actas? Tienen que haber salidas, ya que tienen que haber salidas para sumar y contar todas esas actas. De repente hay casos en el pasado que se ha ampliado el plazo para casos particulares. Son casos que ya existen y que hay antecedente jurídico y legal. Pero nosotros no queremos ampliar, queremos que se cuenten ya. O sea, es necesario contarlas. Si no se cuentan, es una ilegalidad. Y la ilegalidad en una declaratoria local también tiene impacto en la ilegalidad de una declaratoria a nivel general y presidencial. Por eso queremos darle certidumbre a la población. No confundir con tanto manipulación de que estas actas para acá, estas son las otras. Hay 2.441 actas que hay que sumar. Hay sumado una gran cantidad ya y yo valido ese resultado, es correcto. Pero faltan sumar 430. Y en esas 430 sabemos el resultado, sabemos cuál le ganamos, sabemos cuáles perdemos, sabemos el monto por el cual la ganamos, sabemos el monto por el cual perdemos algunas de ellas y sabemos el resultado final. El resultado final es apretadísimo. Menos del 1% será el resultado final de esta elección y por eso no puede quedar ni una sola acta, ni un tan solo voto sin contarse, porque eso no le daría certeza al resultado electoral. ¿Cuánto tiempo usted va a estar allí? Porque ya comenzó la contabilización del escrutinio especial. Sí, bueno, ya comenzó, muy contento que hoy se terminó los primeros 4 departamentos a nivel de diputados, incluso ya están contando ahora mismo Corporación Municipal de esos 4 departamentos. Yo no pensé que iba a estar aquí metido ya más de 20 días, no lo pensé, pensé que esta presión moral
y esta fuerza moral iba a generar un impacto en los consejeros para que nos contaran los votos. Sin embargo, no ha sido posible. No ha sido posible que de esta manera pacífica, como hemos estado acá pidiendo, casi implorando que nos cuenten los votos, que no debería ser una petición, porque es una obligación del ente electoral hacerlo, es obligación. La gente sale a votar con mucha alegría el 30 de noviembre, esperando resultados, y pasaron 24 días para que anunciara una declaratoria presidencial. No me contestó, y van ya 28 alcalde. días y no... No me contestó. ¿Cuánto tiempo más va a quedarse en el campamento? El tiempo que sea necesario aquí. El tiempo que sea necesario. Es el tiempo que sea necesario para poder garantizar que va a prevalecer la verdad y la justicia. Aquí estamos y nos sentimos fortalecidos, acompañados por el pueblo y listos para poder garantizar esta victoria que fue bien ganada. Yo sería incapaz de estar pidiendo ganar una elección a la mala, con votos robados o con votos manipulados. Estamos acá luchando para que prevalezca la verdad, del voto de la gente buena que suele votar y cuidando el voto de todas las personas. Por mí votaron personas del Partido Liberal, liberales, nacionalistas que votaron por nosotros, nacionalistas que estaban con Afura, votaron por nosotros, independientes votaron por nosotros, no digamos la gente de Libre que masivamente y en una totalidad salió a votar por nosotros. Ese voto hay que cuidarlo, ese voto hay que tenerlo presente y hay que hacerlo valer. Y nosotros estamos acá en esta jornada pacífica de denuncia para que el Consejo Electoral haga lo que es correcto. No estamos pidiendo nada que sea malo, nada que sea ilegal, ni nada contra nadie, ni contra ningún candidato. No queremos eso, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos confianza, queremos certidumbre. Eso es lo que estamos pidiendo y estoy seguro que todos los capitalinos queremos eso. Los demás candidatos también deberían estar pidiendo lo mismo, porque al final de esta jornada tenemos que salir juntos a que la ciudad siga creciendo y siga avanzando. Pero claro, esa unidad familiar, esa unidad política, esa unidad de visión de ciudad y de país pasa por la certidumbre y porque contemos todas las actas y todos los votos para que el que resulte ganador con la legitimidad de los demás y que el que salga no ganador, pues que también tenga la capacidad de reconocer un resultado donde se han contado todos y cada uno de los votos. Alcalde, usted dice que quiere paz. En las últimas horas, el coordinador del Partido Libertad y Refundación ha convocado a una manifestación en apoyo suyo. ¿Qué opina al respecto? Nosotros no solamente es que queremos paz, hemos demostrado con nuestra propia acción, expuestos aquí, durmiendo en la calle, en este espacio frente al Centro Logístico Electoral, por más de 20 días, que estamos dispuestos a ofrendar lo más sagrado para poder garantizar que se cuenten los votos. Hemos hecho sacrificios en lo personal, en lo familiar, pero también ha representado un enorme crecimiento espiritual, político, personal, el que hemos aprendido estando en este lugar. Hemos demostrado con nuestra propia acción y nuestra propia vida que estamos acá en una jornada pacífica, dando un ejemplo de que las cosas buenas se pueden reclamar de buena manera. Que claro, el derecho hay que reclamar, el derecho que no se reclama, el derecho que se pierde. Y yo estoy reclamando un derecho que me otorgó el pueblo con los votos el día 30 de noviembre. Para un resultado apretado es necesario garantizar el conteo total de las 430 urnas. El acompañamiento político de los líderes, de las comunidades, de los territorios es válido. Todos los días ha venido gente aquí a respaldarme, niños, adultos, mujeres embarazadas, mujeres con niños en brazos, tercera edad. Así que aquí la gente ha venido todos los días de manera permanente demostrando una voluntad y una vocación pacífica porque sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado, no queremos arrebatarle nada a nadie. Jamás he venido yo a pumpunear ese portón que tengo aquí enfrente del Centro Logístico Electoral. Yo he levantado una voz moral fuerte, agradezco a los medios de comunicación que han sido un baluarte también para elevar esta denuncia a lo más alto. Espero que llegue al corazón, al sentimiento y a la vocación democrática de los tres consejeros para que de inmediato convoque a sesión de pleno. Tenemos ya más de 24 horas que pasaron desde la última convocatoria que hizo la doctora Ana Paola Hall, que no se llevó a cabo, que era para ayer a las 6 de la tarde. Hoy ya son casi las 9 de la noche, un día después, y todavía seguimos esperando que se convoque para que se pueda implementar la auditoría, la recomendación de la auditoría que ellos mismos pidieron. El Pleno pidió esas recomendaciones, las recomendaciones se dieron y yo no me explico por qué no las han puesto en práctica o la han instruido a los directores electorales para que arranquen el escrutinio en base a esa recomendación de auditoría externa del Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, alcalde. Gracias por darnos esta entrevista a esta hora de la noche. Gracias.
Muchas gracias. Seguimos, Jackie, seguimos. Gracias a usted. ¿Su mensaje final, alcalde? Sí, bueno, agradecerle por el espacio. Sé que es un tema delicado. Nosotros hemos elevado nuestra voz a los 3 consejeros, hemos platicado con ellos y les hemos pedido que nos ayuden a contar los votos. Hemos elevado nuestra voz con los líderes principales de todos los partidos políticos para que hagamos las cosas bien, para que seamos ejemplares en la capital, la ciudad más importante del país, y que desde aquí mandemos un mensaje a todos los demás 58 sitios que se va a hacer lo correcto en el conteo de los votos. Es un problema, es una crisis, es cierto, pero también una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Esa es la invitación a los liderazgos de los partidos políticos para que seamos ejemplares en el conteo total de estos votos, que es lo único que le puede traer confianza, paz y certidumbre a la población. Bueno, gracias al alcalde capitalino Jorge Aldana. Aquí en este espacio siempre buscamos el balance y buscamos a Juan Diego Zelaya. Sin embargo, lamentablemente no tuvimos respuesta por parte de él en cuanto al tema de confirmar que iba a estar con nosotros en directo y hacer un debate con el alcalde capitalino Jorge Aldana. Tenemos las reacciones que él dio al mediodía y estas son. Miren, cada quien tiene sus datos, yo también tengo los míos. Al final, el único ente, el único órgano competente para decir quién ganó las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Y tenemos que tener una declaratoria total, no solo la que tuvimos el 24 de diciembre, sino también en todos los niveles, alcaldes y diputados, para seguir viviendo en un Estado de Derecho. Obviamente Libertad y Refundación andan viendo los espacios que tienen para poder quedarse en el poder por las malas, pero aquí, por eso te digo, necesitamos dejar al CNE que haga su trabajo. Yo sé que aquí hemos tenido una competencia reñida y al final va a ser el CNE quien diga cuáles son los resultados oficiales, pero tengamos paciencia, trabajemos esto con serenidad, con madurez democrática y que hagan su trabajo. Al final hay que darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño en los 3 niveles. Recordemos que si no hay declaratoria oficial, se pone en riesgo el Estado de Derecho. Yo en lo personal pues estoy ansioso de que esto termine para poder empezar a trabajar por los capitalinos, por los que votaron por mí y por los que no votaron por mí también. Al final es el momento de unir a la familia hondureña, de unir a la familia capitalina, de trabajar juntos, de sanar heridas que han estado ahí abiertas durante tanto tiempo para que realmente avancemos como país y como ciudad. Honduras quiere paz, quiere tranquilidad, quieren progresar, quieren que resolvamos sus problemas. Ya mucho tiempo hemos estado inmiscuidos en nuestros temas políticos, ahorita en Navidad especialmente. Honduras quiere salir adelante y para hacerlo necesitamos unir a la familia hondureña a nivel nacional y aquí en la capital también. Cuenten conmigo para ser parte, ingrediente de esa unidad, para que podamos sanar y para que podamos avanzar como país y ciudad. ¿Cuáles son esos temas de prioridad que usted tiene en agenda para la capital? Son los mismos temas que dijimos en campaña: seguridad integral, empleo y oportunidades especialmente para la juventud, gestión del caos vial que vive la ciudad, agua, saneamiento, medio ambiente, recuperación de espacios públicos con tecnología, con transparencia y con participación ciudadana. Y lo mejor de todo es que vamos a tener un presidente alcalde. Papi fue alcalde y sabe dónde le aprieta el zapato a los alcaldes. Imagínate lo que vamos a poder lograr con Papi, que ya conoce los problemas de la capital. Vamos a avanzar a pasos agigantados. Bueno, era lo que decía en la tarde Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del municipio del Distrito Central. Vamos a saludar a nuestros panelistas vía Zoom. Saludamos al diputado del Partido Liberal, Carlos Maña. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. También saludamos al analista político Carlos Calix, que se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido. También el dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada. Gracias por estar con nosotros. Se encuentra también con nosotros el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya. Muchas gracias por estar aquí y representando siempre en este sector de la alcaldía por el Partido Libertad y Refundación, Osman Aguilar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Vamos a comenzar con los nacionalistas sobre este tema de la alcaldía. ¿Qué está pasando aquí? Porque que se cuente hasta la última acta es lo que pide el actual alcalde capitalino, pero puede ser que no les dé tiempo para hacerlo. Bueno, Jackie, primero gracias por la invitación y con los compañeros, amigos en este espacio que es tan visto y escuchado en todo el país. Pues aquí lo que ha dicho nuestro candidato a alcalde en el Distrito Central, que se cuenten, faltan 430 actas y que se abran
que se abran para que se conozca el resultado. Va a ser, si gana Juan Diego, cerrado, igual si ganara Aldana va a ser cerrado también. Entonces lo importante es vivir en democracia y aprender a hacerlo de esa manera. Nunca antes se había dado una situación muy similar en ese nivel como en el nivel presidencial. Realmente es utópico, es una situación bastante compleja, pero tenemos que aceptar la realidad. Y la realidad la va a decir el Consejo Nacional Electoral. Estos ganaron, estos perdieron. Ahorita la diferencia es de 888 votos, no me equivoco, 888 votos a favor de Juan Diego. Y nosotros como nacionalistas esperamos que se mantenga hasta el final. Si no fuese así, pues también hay que aceptarlo. Es decir, están los recursos de impugnación en el Tribunal de Justicia Electoral, pero, insisto, hay que aprender a vivir en democracia y respetar la voluntad de la gente, en este caso de las y los capitalinos en el Distrito Central y sus aldeas. Al paso que van, Carlos Calix, ¿usted cree que se contabilicen todas o que va a pasar lo mismo que pasó a nivel presidencial, que tuvieron que decir quién era el presidente electo? Bueno, primero, Jackie, esta es una demostración de la decadencia de las instituciones, ¿no? Estamos a 2 días para que termine el año y seguimos ansiosos por saber cuál es el resultado, especialmente en la capital de la República. Es una vergüenza realmente esto, ¿no? Definitivamente quisiéramos que esos datos que se están peticionando por ambos lados tuvieran la mayor certeza posible para que la declaratoria se haga lo más pronto posible. En este sentido, desde el punto de vista estadístico, indistintamente que puedan abrir las actas, yo creería que sería muy difícil que pueda cambiar el resultado. Me atrevería a decirlo de la misma manera como lo dije inicialmente en esta misma empresa, en otras ocasiones, igual tanto el 30 de noviembre como recientemente, que decía que la noche iba a terminar azul el 30 de noviembre. De la misma manera pensé y analicé con los datos que la noche de Navidad iba a terminar también azul. Técnicamente es muy probable y con muy altas probabilidades que la capital también se pueda seguir pintando de azul en esa misma línea desde el punto de vista estadístico. Claramente es válida la posición del alcalde, lógico. Sin embargo, llama la atención algunas palabras claves que ha mencionado. Yo creo que vale la pena también analizarlas. Primero, ha anticipado que si esto no termina adecuadamente, estaremos en una crisis. Él utilizó el término crisis, 1. Y 2, advirtió otro elemento no menor, que si esto no termina de acuerdo a lo que él está peticionando, posiblemente la situación no terminará en santa paz. Utilizó esos 2 términos. Entonces, en medio de todo esto, Jackie, el pueblo hondureño quiere la certeza para determinar realmente cuál es el resultado adecuado de la capital, pero por sobre todo, al igual que a nivel nacional, requiere que sea Juan Diego Zelaya o sea el actual alcalde, demuestre su capacidad para gobernar, lejos de los resultados que están esperando ansiosamente. Definitivamente, reitero, creo que muy difícilmente va a cambiar el resultado que se lleva hasta el momento, ¿ya? Obviamente hay que esperar y quien tiene que hacer el dictamen es el Consejo Nacional Electoral. Y ahí es donde vamos a ver si realmente hay una demostración de uno o de otro lado y acepta lo que democráticamente nos hace ver la institución. Entonces aquí está en juego, de nada sirve que esté 20 días el alcalde ahí, o 20 noches como lo ha mencionado, cuando al final lo que se requiere es precisamente esa certeza para que uno u otro empiece a demostrar por qué uno quiere continuar en la alcaldía y por qué otro quiere llegar a la alcaldía más importante de este país. Bueno, y le tengo que dar la palabra a Osman Aguilar luego de lo que ha dicho el analista Carlos Calix sobre estamos en una crisis en cuanto al tema de, porque estamos viendo que ya están convocando a manifestaciones en apoyo al alcalde, 1, y 2, que no sirve de nada, dice, estar 20 días ahí. Bueno, en primer lugar quiero comenzar agradeciendo la invitación, Jackie, y también agradeciéndole el favor de la atención a los televidentes. Bueno, lo que decía el analista Carlos Calix, que estadísticamente no puede cambiar. Bueno, le voy a decir, ni siquiera es difícil. No sé si su campo de análisis es matemático, es en ciencias sociales, o qué, porque la matemática es una ciencia exacta. Y los televidentes saben que hoy
con los datos del CNE, hay una diferencia de 888 votos. 430 actas que faltan de procesar y subir al sistema andan alrededor de 100.000 votos. Entonces usted, un estudiante de colegio, un estudiante de universidad, cualquier que sepa hacer matemática simple, matemática básica, que haya llevado estadística, que es como abogado yo llevo estadística, una de las matemáticas más básicas en la universidad, sabe que de un universo de 100.000 votos, cuando hay una diferencia de 888 votos, imagínense, sí, estadísticamente es muy probable que pueda cambiar. Es muy probable. Cualquiera puede hacer la matemática, cualquiera que lo sepa lo sabe. Así que no comparto esa opinión del compañero Carlos Calix, sobre todo porque si nos vamos al término de porcentajes, es el 0.2% la diferencia entre ambos candidatos. Claro, nosotros ya tenemos los números, se los puedo proporcionar, se los puedo sacar, se los dimos públicamente. Cualquier persona con una tablita Excel puede sacar las 430 actas que están en el CNE, hacer la sumatoria y verá que el pueblo capitalino dijo que el alcalde Jorge Aldana se va a reelegir por un margen estrecho, sí, por un margen estrecho. Pero le dio el voto al alcalde Jorge Aldana. No podemos hablar de esa estadística, como le digo, cuando es tan cerrado. Se tiene que contar hasta el último acta. Y hablando de contar hasta la última acta, Jackie, yo quiero, porque aquí mencionaron la palabra crisis y mencionaron otras palabras. Bueno, pero la dijo el alcalde. La dijo el alcalde y ya le voy a preguntar a José Luis Moncada qué opina sobre eso. Le voy a decir qué significa emitir una declaratoria sin computar 430 actas. Ajá. Significa que el voto de 100.000 capitalinos no se estaría tomando en cuenta. Básicamente, entonces, en la tabla, en el conteo, aparecería en cero. Como que esos 100.000 capitalinos no votaron. Esas 430 actas aparecerían en cero, como que no votaron. ¿Sí o no? Ok. Le voy a poner aquí, y tal vez me ayudan, el tuit que puso la consejera Ana Paola Hall el 19 de diciembre de este año 2025, y pueden ver lo que dice la parte resaltada. Si podemos acercar, por favor. ¿Ok? Ahí lo que dice el tuit que puso la consejera Ana Paola Hall dice: puede constituir delito electoral consignar 0 votos cuando existen papeletas válidas en la maleta electoral, anulando votos válidamente emitidos, desconociendo actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas. Esto es, y usted se puede meter al tuit de la consejera Ana Paola Hall del 19 de diciembre y va a ver este tuit. El mismo día, 19 de diciembre, un tuit de la consejera López Osorio, y ahí está también remarcado, dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Que mandar un acta en cero puede constituir delito electoral. No son palabras mías, son palabras de las consejeras. ¿Qué pasa si quieren emitir o si pretenden emitir una declaración sin contabilizar 430 actas? Que esas 430 actas aparecerían en cero. La voluntad de 100.000 capitalinos no se tomaría en cuenta para la elección del alcalde, y eso, según posiciones públicas de las dos consejeras, constituiría delito electoral. Es por eso que nosotros estamos pidiendo nada más que se cuenten las 430 actas. Estadísticamente sí es posible, matemáticamente es muy posible. Y no solo eso, tenemos las pruebas. Tenemos la prueba y es tan fácil, una tablita de Excel, 430 renglones, rapidito se hace la matemática. Si hablamos del tiempo, porque usted preguntó, Jackie, si hay tiempo todavía, por supuesto que hay tiempo. Sí. Dice que se ponen 150 estaciones y esas 150 estaciones a un promedio de 1 hora, estamos hablando que son 150 por hora. El turno es de 12 horas, pero pongamos que de esas 12 horas solo se trabaje 8. Porque hay receso. Pero no lo han hecho y ya ahorita ya solo falta poquito tiempo. Y aquí el tema es que ya están convocando a manifestaciones en apoyo al alcalde capitolino Jorge Aldana. Y aquí viene la pregunta a don José Luis Moncada sobre cómo evalúan ustedes como liberales esto que está pasando con la alcaldía, viendo que ya el coordinador de Libre ya también se está metiendo aquí y escuchando palabras de decir crisis. ¿Realmente cree usted que la alcaldía pueda detonar en una crisis electoral, don José Luis? Buenas noches, Jackie. Gracias por la invitación, gracias a los compañeros y a los hondureños que hasta
vez nos están escuchando en este último domingo de 30-30. Mire, Jackie, mi visión es un poco más amplia porque estamos viendo el problema, pero no cómo se ocasionó. Yo creo que la debilidad institucional electoral de Honduras se ha evidenciado en estos meses y sobre todo en estos 30 días que vamos a cumplir el próximo martes. Y eso yo creo que es de ponerse a pensar de parte de los partidos políticos y sobre todo del bipartidismo, que ha sido el que ha mantenido la democracia, bien o mal, por muchos años y por muchas décadas. Esa debilidad institucional, porque mire, yo tengo mucha relación con los extranjeros, con la comunidad internacional, y ellos me preguntan, José Luis, explícame por qué no cuentan, por qué tienen que reunirse los consejeros para decir cuáles van a contar, cuáles no van a contar, por qué ellos mismos ponen obstáculos y no asisten a la mesa a votar, porque esos vacíos de la ley y del reglamento o de los protocolos que dejan estas arbitrariedades que nos dan esta situación de crisis, porque sí es una crisis. Mire, yo escucho que todo el mundo dice, hay que contar todos los votos, hay que contar todos los actas, pero cuando usted va a la realidad de los actores, se da cuenta que esos mismos actores están creando los mismos obstáculos y que el tiempo se acorta y que vamos a tener de repente una declaración muy parecida al nivel presidencial. No se dio tiempo, los actores no lo permitieron, nos vamos a quedar con los números que están, quedan sin lugar cualquier solicitud y vámonos al Tribunal de Justicia Electoral. Esto quiere decir que vamos a seguir en una crisis política en enero, que vamos a llegar a una toma de posesión de autoridades de los diferentes niveles con una crisis, que es lo que está pasando. Entonces, para mí es un tema que debemos de corregir a corto plazo. Mire, 2.000 millones de lempiras para tener un proceso de este nivel. Y yo no estoy imputándole la culpa a los 3 consejeros. Yo creo que esto es más arriba de los consejeros. Esto es culpa de los partidos políticos que realmente no han madurado ni han visto realmente lo que está pasando con la democracia de Honduras, que en vez de ir adelante va para atrás. Entonces, yo diría que después de que pase todo esto, sí el bipartidismo, y soy claro, el bipartidismo, yo al otro partido, yo siento que caducó en 4 años, ellos mismos se sembraron su tumba y hay que vean cómo sobreviven. Eso sí, no van a sobrevivir a costa de los liberales, eso se los digo directamente. El bipartidismo tiene que ver cómo reforma la ley electoral, pero en el 2026, con una responsabilidad seria de hacer una ley electoral que sea más clara, más concreta, más participativa, con menos manoseo de los políticos. No puede ser que pongamos los conejos a cuidar las zanahorias, por favor, eso no puede ser. Tenemos que ciudadanizar las mesas y este conteo especial. No podemos seguir así. Por lo menos la segunda vuelta. La democracia no puede ser de estas alturas. Estamos atrasados en economía, en una cantidad de indicadores y quedamos en los procesos electorales atrasadísimos. A mí me da mucha pena cuando internacionalmente me preguntan sobre el tema y hasta me hacen la broma. Te mandamos una calculadora, me dicen. ¿Ok? Entonces, realmente superemos esto. Bueno, y da pesar porque todos los procesos electorales estamos hablando de lo mismo, de las campañas que siempre ponen el manoseo, pero que no se hace nada en el Congreso Nacional por crear una nueva ley electoral. Esto es el mismo discurso de todas las elecciones. Y mire lo que está pasando aquí con el Distrito Central. Le tengo que preguntar también a don Carlos Umaña si usted le huele a una crisis lo que puede desembocar esto de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, diputado. Y muy buenas noches a los compañeros que están hoy ahí, distinguidos panelistas y un compañero de mi ciclo como es el licenciado Jorge Zelaya. Estoy yo francamente preocupado porque estoy viendo el contexto igual que José Luis Moncada, más allá del 30 de diciembre que sea la declaratoria. Declaratoria va a haber sí o sí, pero cuando le dejan al Tribunal de Justicia Electoral, y recuerde, Jackie, que este tribunal es inapelable sus determinaciones, lo dejamos sin presupuesto, no se discutió el presupuesto, y por lo tanto, si el Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué sucedería? Pone un dictamen que diga que no vale nada mientras ellos no den la resolución. Recuerde usted que son 3 magistrados. Vamos a entrar en una crisis, por eso es que José Luis realmente ha dicho, yo lo veo más allá.
de esto. Yo veo el contexto general. Van a hacer una declaratoria sin revisar las actas y van a dejarle todo al Tribunal de Justicia Electoral. Por eso el Partido Liberal ya metió un sendo recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué va a suceder si el tribunal dice que se cuente todo y llegamos al 27 de enero y no tenemos presidente? Habrá un presidente declarado, pero no un presidente avalado por el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, yo veo un contexto de crisis, tal vez no de violencia, no confundamos la violencia con la crisis. Sí. Que alguien quiera hacer violencia, eso ya es otro dinero, como decimos los hondureños, otro pisto. Pero sí me preocupa tremendamente que le digan olímpicamente, ahí le dejamos al Tribunal de Justicia Electoral que decida. Ahora vamos a trasladar la crisis a otros 3 que son miembros de partidos políticos y que le responden a los intereses políticos. Por lo tanto, sí, definitivamente yo creo que en este sentido no estoy abogando por el alcalde Aldana, el cual le tengo un profundo respeto, es que ellos tienen la razón que hay que contar las actas. O sea, es menos del 1%, son 888 votos, como bien lo dijo Jorgito, entonces es necesario que tengamos la certeza. Lo que pedía el ingeniero Nasralla, cuenten todo para que tengamos la certeza. No le dejemos, licenciada Jackie Redondo, al Tribunal de Justicia Electoral, un tribunal que no tiene presupuesto, que a saber cuántos abogados tendrá para hacer este proceso. Desconozco, no soy abogado, cómo se hacen esos procesos, pero un lugar sin presupuesto, con 3 magistrados enfrentados, ¿qué va a suceder? O sea, más crisis, así que ahí le dejo mi primera participación al respecto. Vamos de inmediato a una pausa cuando regresemos, porque hay denuncias en el tema de las alcaldías, pero no nos podemos olvidar de otro poder muy importante, que es el poder legislativo, y hay también denuncias en cuanto al tema de los candidatos a diputados. Vamos a regresar con esto y más. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de los candidatos a diputados que están y se está viendo algunas denuncias, y vamos a comenzar en Cortés y nuestro querido diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, queremos ver si usted nos puede ampliar esta denuncia de una de las diputadas que supuestamente fue o es de las más votadas, que prácticamente está quedando fuera. Sí, muchas gracias. Mire, este es un caso sui generis que muestra un sistema muy débil, y a pesar de que le pagamos un montón de millones de lempiras a esta empresa para que tabulara los datos, la diputada Leiby Torres iba en la casilla número 65. Por alguna razón, cuando usted hace el recuento en el sistema, de la casilla 64 se pasa a la 66 y la 65 la colocan en otro partido político, y las marcas de la compañera Leiby la suman al otro partido político. Si esta corrección, que es eminentemente administrativa y no del Tribunal de Justicia Electoral, se hace de la manera correcta, el Partido Liberal podría aspirar a un diputado más, porque el cociente electoral se elevaría y por lo tanto podríamos tener más marcas la planilla. Entonces, esta es una denuncia que se ha hecho a través de las redes sociales, y a través de la compañera Leiby Torres ya metió un escrito ante el Consejo Nacional Electoral, fue aceptado, y esperamos que la resolución administrativa o corrección administrativa sea hecho de la mejor manera, pero esto muestra la falencia de la transmisión de votos hacia otro candidato. Como no soy un experto en esta situación informática, esto perfectamente pudo haber pasado también en el nivel presidencial o en el nivel de alcaldías. Así es que nosotros lo logramos detectar, y hoy por hoy vamos a hacer la corrección, licenciada Jackie. Vamos a ver, don José Luis Moncada. Mire, Jackie, este tema de los diputados, en las elecciones pasadas yo escuchaba igual, que en este conteo, no te preocupes, si va a entrar, ya estamos haciendo los arreglos, ya el jefe mandó a decir, y decir, era un tema que yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Yo por eso no quiero entrar, porque se van a manosearnos los votos y demás. En el tema particular de Francisco Morazán, pues yo he escuchado que también hay una situación particular con la candidata Luz Ernestina Mejía, a la cual llamé hoy, pero no me respondió la llamada para que me contara si es cierto que están queriendo manipular para que ella quede afuera y que la que le sigue suba. Ojalá que eso no se dé, hay que respetar los votos. Si ella entró,
como le corresponde, pues hay que respetarlo. Igual puede pasar en otros partidos políticos, simplemente porque hay diputados que son muy objetivos, muy independientes, muy profesionales, que no van a tomar bando para acá, bando para allá, sino que van a tomar un bando a favor de la democracia y el papel que tienen que representar de sus votantes. Y este es el caso que yo creo que es Lourdes Ernestina Mejía, a quien le llamé para que me explicara, pero no me atendió la llamada. Bueno, y está fuerte porque actualmente hay en el cuadro las proyecciones que logramos mostrar por Cortés, que ahí usted las mira en pantalla, son 10 los del Partido Liberal. Recordemos de que aquí se pelea algo muy fuerte, es una fuerza la que hay en el Congreso Nacional. Está un curul vale, un curul vale. Entonces es por eso que existe esta polémica, porque actualmente, como usted está viendo en pantalla, son 10 los candidatos del Partido Liberal que están saliendo en Cortés y que tendrían 11 si esta denuncia se logra esclarecer, si no se van a quedar con 10 por Cortés. Y del Partido Nacional estamos viendo que ya vemos un rostro conocido en Francisco Morazán, en el Partido Nacional. Estábamos viendo que estaba quedando afuera don Antonio Rivera Callejas y que ya aquí ya lo logramos ver, Jorge Zelaya. No, es que mire, yo lo que veo aquí, incluso unas alcaldías se han ganado hasta por moneda, en el pasado reciente. En otros países, para no irnos solo a Honduras, a veces hay diferencias de 10 votos, de 15 votos. Esa es la democracia y es que hay que respetarla. Mire, el problema en Honduras es la sospecha siempre es que este me va a hacer fraude, que este es un pícaro, que esto aquí, que esto allá. Entonces, esa es la cultura que debemos de cambiar. Honestamente, eso es lo que debemos, y de aceptar las realidades. Ahorita en Talanga es por 20 votos la diferencia, 20, 28 votos. Allá en Intibucá hay 2 alcaldías que se están perdiendo por 3 votos. Pues si se pierden, se pierden. Es decir, claro, los reclamos administrativos, reclamos en el Tribunal de Justicia Electoral, son válidos hacerlo, porque hay gente que dice, bueno, aquí perdí unos votos porque tal vez el elector quiso decir que iba a votar por mí, pero lo hizo afuera. Entonces debe de hacerse, eso es legítimo, eso es válido. Lo que no es válido es hacer trampa. Eso es lo que no es válido, hacer trampa. Entonces, contemos los votos en forma transparente. Aquí en el Distrito Central es por lo que representa la alcaldía de la ciudad más importante, de la capital de Honduras. Un alcalde es un presidente en miniatura. Sí, señor. Es un potencial candidato presidencial de cualquier partido que llegue. Entonces, aquí yo digo, y no es que lo vea así tan en forma simplista, pues que cuenten las 430 actas. Y el que ganó. Las actas pero que nosotros... Pero es que todos dicen lo mismo, bueno, pero hay que hacer... impiden que se cuenten. No, pero ahí es donde le digo... Y la cosa es que no las cuentan. Bueno, por eso hay 430 actas pendientes. Aquí el abogado ha dicho... Mire ese dato, y yo quiero que analicemos este dato, porque este va a ser el nuevo Congreso Nacional, y la fuerza mayor es la que va a mandar ahí. Bueno, pero y mire, ahí dice, Partido Nacional, ¿cuántos están ahí los del Partido Nacional? 49 Partido Libre... No, Partido Liberal sigue, que tiene 41. Partido... Sí, 41 Libre, Liberal, 35. Libre 35, 2 El Pino y 1 la Democracia Cristiana. Y una de CEP. ¿Con quién se van a unir entonces? Porque no podemos negarlo que ahorita los más fuertes son los del Partido Nacional. Porque tenemos más diputados. Entonces, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, y esto es una conversación que yo la tuve una semana antes de las elecciones con el hoy presidente electo, don Tito Afura. Veníamos de Olanchito, no se me olvida porque habíamos perdido salir en helicóptero por el mal tiempo, y hizo manejando, porque él recorrió todo el país manejando su carro. Por eso al presidente no le pueden contar dónde hace falta un puente, dónde hay un bache, porque él los conoció. Ok, yo le decía, presidente, Tito, si usted gana la presidencia de la República y tiene yo le dije más de 55 diputados, usted puede hacer reformas constitucionales. Pero no los tiene, 49 bueno, tiene. Pero con el Partido Liberal sí, sumado el Partido Nacional con el Partido Liberal. Pero ¿quién le dice que se van a unir? Bueno, entonces que se una con los de Libre. Mire, lo importante y aquí es hacer... pero mire, lo que le quiero decir es, lo importante es hacer reformas que el pueblo hondureño quiere, no que la clase política quiere. Cuando le digo que el pueblo hondureño quiere, dígame usted aquí
si la gente no está pidiendo a gritos que haya una segunda vuelta? Mire, y aquí tenemos que haya reducción del número antes de de que me diputados. meta otro tema, porque ¿Entiende? el tema es que ahora estamos viendo caras que no habíamos visto. Y esto no sé, Pero es que no han sumado Carlos todos los Calix, votos. ¿qué análisis podemos dar nosotros a nivel político sobre esto? Porque son denuncias serias las que están haciendo en Cortés, denuncias serias. Y muy serias, ya que definitivamente requieren un proceso de investigación claro en este momento y posterior a eso, para que no se repitan los mismos comportamientos de siempre. Que ese es el gran problema en este país. Se repiten los comportamientos. En primarias, en generales, cada 4 años vemos exactamente lo mismo. Y eso es lo que no quiere la gente. En este momento el pueblo hondureño ha elegido el barco en el cual se quiere subir. Y ahora quiere precisamente que quienes van tripulando ese barco no nos dejen encallados, no nos dejen con un problema serio o peor aún, ¿no? Más o menos igual al Costa Concordia en su momento, ¿no? Que dejen abandonado el barco en medio de todo esto, ¿no? Se quiere y se requiere precisamente que llevemos un norte, una dirección adecuada en medio de todo esto. Lógicamente, y aquí es válido quienes no tengan, digamos, hasta cierto punto la claridad en medio de todo este proceso, que puedan hacer el reclamo adecuado. Eso es válido, totalmente válido. El problema es que no tenemos tiempo. Ahí vamos, mire, estamos ahí vamos ahora al otro para que tema. esto cierre. El tiempo no perdona. Y ya escuchó usted al diputado Carlos Umaña. No hay dinero en el Tribunal de Justicia Electoral. Jackie, el tiempo no perdona. A ver, ¿cómo sería legalmente en cuanto al tema de tiempo? Porque... Mire, en primer lugar, sí hay tiempo porque el informe que remitió auditoría, donde prioriza las 58 alcaldías... Ni siquiera sesionaron los del Pleno por los del Esa es la pregunta. de la No hay tiempo porque están atrasándolo, pero el informe que mandó auditoría y que hoy lo tienen los consejeros, se envió ayer antes de las 6 de la tarde. Y no Se sesionaron. suponía que con ese informe se iba a sesionar a las 6 de la tarde. ¿Por qué no sesionaron? Esa es la explicación que debemos de pedirles a los consejeros. ¿Por qué no se sesionó ayer a las 6 de la tarde si ya estaba el informe de auditoría? Ese informe de auditoría dice que solo son 58 alcaldías, que hoy la disputa es por menos del 5%. Y hace una lista de acuerdo al orden de prioridad por la de mayor carga electoral. La alcaldía del Distrito Central está por 0.2%, es decir, por la quinta parte del 1%, o sea, 888 votos, y están en disputa 100.000 en esas 430 actas. La misma auditoría recomienda al Pleno priorizar la alcaldía del Distrito Central, por lo que acabo de mencionar, pero además porque es la de mayor carga electoral y es la capital política del país. Si lo recibieron ayer, antes de las 6 de la tarde, ¿por qué no han ordenado que se ponga en práctica lo que recomienda el informe de auditoría, que aquí lo tengo? Aquí tengo el informe de la auditoría, miren. 58 alcaldías y solo son 812 actas para las 58 alcaldías que se pueden definir, porque sí incide lo que falta. Sí. ¿Saben cuántos turnos? En un turno de 12 horas. En un turno de 12 horas se puede salir con la capital de la República y además con las otras alcaldías que importan debido a lo estrecho de su margen. ¿Qué es lo que pasa? No sé por qué no se ha reanudado eso, por qué no se ha tomado el informe de auditoría en cuenta. Y quiero agregar un aspecto más. Hace poco, los 3 consejeros recibieron otro informe de auditoría. Un informe de auditoría específicamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Y sabe qué dice ese informe de auditoría? Porque ya viene la data de cómo quedarían esas 430 actas. Dice exactamente lo que dicen nuestros técnicos y lo que dice el otro centro de cómputo independiente, que el alcalde Aldana gana, en una forma estrecha, pero gana. Quiero que el pueblo hondureño sepa, porque es una primicia. Esto hace poco lo tienen los 3 consejeros en su oficina. Los 3 consejeros tienen un informe de la compañía auditora que el CNE contrató. Y dice, con la data que tienen en su poder, que el alcalde Aldana es reelecto al contar esas 430 actas. Pero ¿quién detiene esto? Es que yo quisiera que el público hondureño entendiera. Podría llamar ahorita a los consejeros. Pueden llamarlos en vivo, porque ahorita la recibieron hay ya. consejeros que es del partido Igual liberal. no sesionaron. Bueno, no, por eso. Y tienen 24 horas sin sesionar. Libre. Ahí tendrían 2-1 y en todo caso, honestamente, sí, vamos a darle la palabra a Carlos Calix para preguntarles si es cierto que está ese informe ahorita en sus oficinas. La cosa es que hace 24 horas no están sesionando. Miren, para que no se peleen, que quede Eliseo Castro y se acabó. No, hay que respetar la ley, hay que respetar la declaratoria. Está bueno en todo esto, pero la democracia requiere seriedad y eso no hay que olvidarlo. Claro.
El tiempo no perdona, ya que lo acabo de mencionar. No, y lejos de lo que nos acaban de decir, el tiempo también tiene que ver con tema de riesgo, no solo político, sino logístico y también económico. Lo que José Luis estaba mencionando en relación al impacto y la incertidumbre que está generando esto con potenciales inversores. Eso no es poca cosa. Anticipábamos, antes del 30 de noviembre, al menos 20 días posteriores a esa fecha, un riesgo político, logístico y económico alto, que se extendió 4 días más, hasta el 24 de diciembre. El hecho de que se haya efectuado la declaratoria y que de manera directa una serie de presidentes e instituciones a nivel mundial empezaran a apoyar la posible gestión del presidente electo, disminuyó ese nivel de incertidumbre a nivel internacional. Obviamente, es lógico ya aquí, y esto es importante analizarlo, ¿no? El 40% de la población que fue a votar, evidentemente, decidió por el Partido Nacional. Y de ese 39% y algo que está con el Partido Liberal, al menos hay un 25 o un 30% de ellos que creen que fue fraudulenta la elección. Y tienen todo el criterio para poderlo decir de acuerdo a todas estas situaciones. Más dentro de ese 19% que tiene libre, al menos un 15% que también lo cree. Entonces, si es un 25 y un 15%, es lógico que alrededor de un 40% de la población en general, de los que fueron a votar, creen que hay algunas inconsistencias, algunas cuestiones que se deben de revisar. Eso es válido. Hay quienes piden revisión completa. Eso es válido. No, ahora, eso es ¿quién gana en medio de toda esta crisis? Esa es una pregunta que creo que es muy importante. ¿Quién gana en medio ¿Sabe de qué le parece? proceso? No me lo diga ahorita, no me lo diga ahorita, no lo diga ahorita. No, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de la pausa usted lo dice. Listo. Bueno, aquí hay un ambiente de risa, ¿verdad? Pero le quiero preguntar a José Luis Moncada, ¿por qué ganó Nasri Afura y no Salvador Narrala del Partido Liberal? Bueno, mire, es una pregunta que se la hacen muchos de los hondureños que votaron por Salvador Narrala, por el Partido Liberal, y hay bastante que hablar del tema. Yo diría, Jackie, que indiscutiblemente Salvador Narrala dijo que era su tercera vez y que entraba en un partido liberal que tenía estructura y que le podía defender los votos. En este sentido, yo quiero aclararle que sí es bien cierto, el Partido Liberal tiene estructura en todos los 18 departamentos, pero es una estructura que no ha estado en el poder por mucho tiempo y que por ende no se ha renovado ni ha trabajado como corresponde. El otro tema es que, como lo dije yo un X ya y lo puedo repetir, el ingeniero Narrala, a quien le tengo aprecio y quien apoyé puntualmente en algunos aspectos. Yo no fui parte de la comisión de campaña, ni el cuarto de los notables, ni el cuarto de guerra. Simplemente lo apoyé en ciertas cosas que yo consideré importantes, porque así lo concordé con él. Su círculo cercano, incluyendo su esposa y otras personas, pues de la noche a la mañana se creyeron expertos en campaña política y no se dio la consultoría política que él necesitaba tener en momentos cruciales. Porque una persona con la popularidad de Salvador, con recursos económicos, lo único que le faltaba tener era la asesoría especializada en la materia. Y yo sé que vinieron varios consultores y se sentaron a hablar con él y le ofrecieron sus servicios, pero siempre hubo alguien que no les permitió seguir haciendo su trabajo. Y todos sabemos quién es. Entonces, eso no le dio a él la coyuntura estratégica de tener un partido, de tener la popularidad, tener ese escenario de que los nacionalistas estuvieron 12 años, no lo hicieron bien, Libre en 3 años no lo ha hecho bien, es la oportunidad del Partido Liberal y tener una campaña de altura. Yo le decía a Salvador, mira, que esto no es de montarse en un helicóptero, ir a Santa Rosa, al Paraíso y salir en una tarima. Es de sentarse y ver la estructura territorial, qué es lo que está pasando en los municipios de este departamento, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, qué está haciendo el coordinador, sentarse y ver la respuesta a estas personas. Mire, yo trabajé en campaña política de la precandidata en 2 ocasiones, Gabriela Núñez, y él también estuvo por ahí, y sabemos que Gabriela es una mujer tremendamente organizada y yo aprendí mucho de eso, de lo que es el manejo territorial. Gabriela, cada departamento lo manejaba en un orden, en una disciplina, con tareas, de manera de tener el soporte
que es el éxito que ¿No tuvo. lo tenía Nasralla entonces? No lo tenía al 100%, ni iba a un seguimiento, ni había una disciplina. Y todo esto lo hubiera hecho un consultor político, donde sinceramente le hubiera dicho, señores, mire, esto es lo que hay que hacer. Usted puede ser muy popular y puede salir en las redes, pero si usted no tiene una estructura y no tiene trabajando esos cuadros como corresponde, y no tiene un ejército y no fans, porque son dos cosas diferentes, pues no lo va a hacer. Sí. Yo sí creo que los X de Trump incidieron, indiscutiblemente, pero yo creo que más hay otras circunstancias que no quiero entrar en detalles, pero que no facilitaron realmente que El Salvador llegara en esta tercera y, tenía entendido, su última incursión en política. Y lógicamente el Partido Nacional estaba preparado. Trabajó, montó una estructura, su candidato viajó en carro por todo el país y ahí están los resultados. Que si hubo fraude o no hubo fraude, que se identificó o no se identificó, son temas que tenemos que profundizar. Y reitero, el tema de la legislación. Si usted mete elementos tecnológicos como la biometría, pero si la biometría no funciona, mejor no la ponga a trabajar, porque ahí están todas las dudas. Entonces, tenemos 4 años en un Consejo Nacional Electoral y solo trabaja 1 año. Sí. No, hombre, el proceso electoral se tiene que trabajar con el debido tiempo. Si vamos a meter un auxiliar en tecnología con la biometría, que funcione igual para todos, porque eso crea dudas. Y eso es lo que está pasando. Jackie, mire, le preguntó al hijo José Luis, pero... Y lo mismo le iba a preguntar a usted. Claro, pero lo que le quiero decir, mire, ¿por qué ganó Y que Tito? me responda, que me Claro, responda. y se lo voy a responder. Y luego va para don Carlos Umaña la misma ¿Por qué pregunta. ganó Tito, el presidente Asfura? ¿Sabe por qué? Porque trabajó, porque tuvo el contacto personalizado con la gente y porque mientras el ingeniero Salvador Narrala andaba en Estados Unidos, sobre todo las últimas semanas, los votos estaban aquí. Y mientras la candidata de Libre, con un mensaje confrontativo, un mensaje peleándose con todo el mundo, don Tito Asfura andaba trabajando, y eso lo digo con toda modestia, con conocimiento de causa, porque lo apoyé, o sea, lo acompañé, perdón, en 16 de los 18 departamentos que él anduvo en su carro, manejando él y conociendo, bajándose en las pulperías, bajándose, saludando a la gente, ese contacto. Yo decía, este hombre, pues yo vengo en las campañas desde el 92, cuando el abogado Ramos Soto, en 1992, y ningún candidato, y lo digo con toda sinceridad, ha tenido ese contacto personalizado. Por eso fue que ganó don Tito. No es que gana porque no, él planificó su campaña con un equipo, por supuesto, un equipo cercano, que supo manejarlo, que con supo hacerlo. consultores internacionales de peso. Claro, por supuesto, pero también teníamos es un candidato popular. Nadie puede desconocer la popularidad y la aceptación que tiene el candidato Asfura, hoy presidente. Entonces, él gana por eso. El ingeniero Narrala, igual, con todo, nadie puede desconocer que su nombre, pero es muy volátil. Y yo sé que a él no le gusta cuando uno le dice estas cosas, pero a veces dice una cosa hoy, mañana dice otra cosa. Y el presidente Asfura es coherente en lo que dice con lo que hace. Siempre fue así y ojalá que se le dé la oportunidad de que pueda gobernar. Una oposición constructiva, una oposición responsable que debe existir en el país, que por supuesto debe de darse siempre, pero dejando que forme sus cuadros, que forme sus equipos. Mire la austeridad tan grande que mantiene un presidente electo, que en su toma de posición no va a ser en el Estadio Nacional. Cuando él le dijeron que se iban a gastar más de 35 millones de lempiras en una toma de posesión, dije no, la toma de posesión va a ser en el Congreso. Que mejoramente, el nuevo presidente del Congreso, ahí voy a ir yo. Okay. Si va la presidenta, que es lo ideal, que es lo correcto, que vaya la presidenta. Si no va, pues no hay ningún problema también. Es decir, lo ideal sería eso. Sí. Pero el presidente Asfura va a asumir en el Congreso Nacional, porque con ese dinero que se podría gastar para la asunción como presidente de la República, mejor lo hace en obra, que es lo que él más conoce y va a hacer. La misma pregunta, diputado Carlos Umaña, ¿por qué no ganó Salvador Nasralla y sí ganó Nasri Asfura? Mire, licenciada Jackie, yo creo que ya decir por qué ganó o por qué no ganó al Partido Liberal le hace profundo daño. Y me va a entender la siguiente situación. Si nosotros seguimos buscando las derrotas, Jackie, son huérfanas. Las victorias tienen un montón de padres y madres. Hoy el Partido Liberal sabemos que perdimos. Ya prácticamente esto es irreversible. Vamos a hacer las cosas legales, pero yo creo que esto es irreversible. Pero ¿sabe por qué justamente el Partido Liberal
va a caer en una crisis por esta razón de buscar culpables. Eso dejémoslo, si ya no lo podemos revertir para la intimidad del Partido Liberal. Pero en este momento ocupamos que se dejen de babosadas el central ejecutivo y el candidato, se sienten, nos unamos, que se dejen de tonterías, de niñerías, de estarse acusando unos a otros, porque tenemos 41 diputados en el Congreso Nacional y vamos por el Congreso Nacional. Papi tiene que entender lo siguiente, no es derecho divino que el Partido Nacional tiene que tener el Congreso Nacional. El pueblo hondureño fue sabio y dijo, bipartidismo, tienen mayoría calificada, casi están empatados, hay que tener pesos y contrapesos. Y aquí le digo públicamente a Narria Fura, piense papi, piense, es mejor un cogobierno, como dijo el pueblo hondureño, que una ingobernabilidad. Y le voy a dar una cuestión, no me gusta ser heraldo del caos. Si no nos ponemos de acuerdo los azules y los colorados, vayan buscando un juez para que juramente a papi, porque no va a haber presidente del Congreso Nacional. Se va a instalar y hasta en la elección del presidente provisional vamos a tener problemas y no se van a alcanzar los 65. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Por supuesto que va a haber sesión preparatoria. Y ahí vamos a estar, los 128 propietarios y los 128 suplentes. Pero si no nos ponemos de acuerdo antes, vayan buscando un juez para que juramente al presidente, porque no habrá presidente del Congreso. Y esa crisis la resolveremos después. Bueno, porque así están las cosas. Mientras nos tiren basura, señores nacionalistas, no nos tiren basura a los liberales. Y yo a los liberales no les tiremos basura. El pueblo hondureño fue sabio, dijo, bipartidismo, mayoría calificada. Más allá de todo esto, pongámonos de acuerdo, pero por favor, manden gente a negociar que no llegue con altanería y diciendo que a mí me corresponde el derecho divino. No, el pueblo hondureño le dijo a los bipartidismos, negocien. Y esto lo tenemos que hacer por Honduras, licenciada Jackie Redondo. Tenemos que entender que tuvimos un mandato. No pueden obligar al Partido Liberal a negociar con Libre, ese no es el camino. Yo lo pienso así. Yo digo lo que yo pienso y por eso el departamento de Cortés me dio todo ese respaldo. Más de 230,000 marcas. Diputado, ¿por qué? Es grave lo que usted está diciendo, diputado. Es grave lo que usted está diciendo. Y si vemos los números, no nos podemos ahuyentar que tiene que haber alguna negociación del Partido Liberal, ya sea con los azules o ya sea con los libres, porque estamos viendo hasta ahorita son 49 los diputados, los candidatos a diputados del Partido Nacional, así estaría conformado el Congreso Nacional, y por eso es tan importante que se analice el tema del Congreso Nacional. Son 35 de Libre y son 41 del Partido Liberal, y usted dice que si no se ponen de acuerdo, pues va a tener que juramentar a el presidente electo un juez. Don Carlos Calix, vamos a analizar esto que acaba de decir el diputado Carlos Umaña, que ya me preocupa porque no se han sentado los nuevos del Congreso y ya me está preocupando lo que está diciendo. Y ya también tenemos que analizar la cantidad de votos que sacó el Partido Liberal, diputado Carlos Umaña y también José Luis Moncada, que no podemos negarlo. O sea, cuando estaban de 300,000 votos, ahorita tienen 1,400,000. Es bastante la diferencia que logramos observar de periodos anteriores y la fuerza que ha ganado el Partido Liberal en este proceso electoral. Carlos Calix. Bueno, definitivamente reitero, ¿no? Habíamos pasado los primeros 24 días de este mes de un riesgo político, logístico y económico alto a medio. Y escuchando esto, técnicamente volvemos otra vez a un incremento de ese riesgo político, pero específicamente ahora en el Congreso Nacional de la República. Un Congreso que definitivamente no goza de la confianza del pueblo hondureño. Y ver esto que se sigue repitiendo y que lo estamos otra vez observando, nos hace pensar precisamente de ese riesgo alto que estamos a punto de presenciar nuevamente ahora en el Congreso Nacional de la República. Ahora, usted hizo una pregunta muy importante previo a esto, ¿no? ¿Por qué ganó uno? ¿Por qué perdió otro? Y hay una respuesta muy clara en medio de todo esto. El que logró gestionar las emociones políticas es el que terminó ganando. Lejos de la
de la infraestructura política, de la infraestructura económica, de los temas de campaña, claramente había todo un argumento desde el punto de vista de esas emociones políticas que vienen también a repercutir en este Congreso Nacional de la República que está por elegirse. Y esto es muy importante porque tiene que ver con los 3 niveles, y es lo que se ha estado mencionando de manera constante, Jackie. Si no hay una declaratoria general, entramos a ese proceso que el diputado Maña nos acaba de mencionar. No, y que tiene que ver con la negociación que tenga que hacer el Partido Nacional, don Jorge Zelaya, que aquí le está diciendo claro don Carlos Umaña que tienen que negociar, porque si no, quien lo va a juramentar va a ser un juez. Miren, hay que dialogar, si en la política se dialoga, pero que no digan que lo compraron como desde 1982, y usted está obviamente, bueno, y la mayoría aquí jóvenes y todo. Jovencitos, no, pero ¿quién ha sido el presidente del Congreso Nacional? ¿Del partido de oposición o del partido que gana las elecciones? Todos han sido el mismo partido. Bueno, es que así es, hombre. Pero ¿Y por qué vamos a ponerle ahorita una pistola? No, permítanme, por favor. ¿Por qué vamos a venir ahora? No. Yo respeto esa línea. Bueno, Jorge, yo le voy a por decir eso les dije antes, desde 1982 a la fecha, el presidente del Congreso es del partido que gana. Eso ¿En Honduras? Claro, en Honduras. Claro. En El Salvador ha sido diferente, en Costa Rica ha sido diferente, en Estados Unidos ha sido diferente. Pero tiene lógica lo que dice Jorge, porque es parte de la cultura política hondureña. Es la historia política, es la historia política. Pero ahora no hay que ponerle la pistola al presidente para que cambie. No, lo que sí tiene que hacer el presidente, y por su capacidad de diálogo, que aquí todos lo conocemos, es un hombre con el cual se puede hablar. Es decir, yo no digo que este tema no lo puedan conversar con el presidente, porque es otro poder del Estado, que quede claro. Pero ¿quién dice también que no tiene influencia el presidente de la República comenzando una administración? El líder del Partido Nacional es el presidente. Ahora, ¿no pudimos prever todo esto? Bueno, viene la pregunta, solo quiero mencionar algo, perdón, José. Eso sí. ¿Por qué la importancia de anticiparse a todas estas cosas? Porque es importante la data. Por suerte, de manera pública, Osman me hizo un ofrecimiento que claramente no lo voy a desaprovechar. Me ofreció data, ¿ya? Para poder contrastar o confirmar la información de una alcaldía, ¿ya? Eso es buenísimo. Yo públicamente le acepto el ofrecimiento para ver y revisar toda esa data que nos dice. Vamos a ir. Pero eso ya aquí, ¿por qué es importante? El tema de la anticipación. Porque si no anticipamos a estas cosas que están ocurriendo, y eso que actualmente y que en este momento el diputado Maya nos acaba de mencionar, es un escenario. Sí. Ojo, es un escenario, pero de un riesgo que él lo está anticipando. Obviamente es un escenario, puede ser que se cumpla, puede ser que no, pero ya lo puso en el escenario. Claro. Y eso es importante analizarlo a nivel de diputados, porque es valioso, pero también eso no descarta la situación a nivel de las alcaldías. Sí. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con la reacción de José Luis Moncada. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a escuchar a don José Luis Moncada del Partido Liberal hablar, porque iba a intervenir, ¿no? Bueno, mire, efectivamente yo creo que se ha acostumbrado desde 1982 que el partido que gane la presidencia también lleva la presidencia del Congreso. Solo hubo una ocasión que el Partido Nacional le ofreció al Partido Liberal la presidencia y no la aceptó. Pero en términos generales, eso ha sido una cuestión que a mí me parece en cierta medida correcta. Entonces yo creo que eso es lo que puede suceder ahorita. Eso no quiere decir que en aras de la gobernabilidad el Partido Nacional con el Partido Liberal puedan dialogar en una posibilidad de una persona que sea liberal, pero un liberal serio, con histórico liberal y no con situaciones pasajeras de que yo soy liberal hoy, mañana no, pasado yo ando en otro partido. No, nosotros tenemos líderes liberales de esos 41 diputados que valen la pena estudiar. Y yo le reitero, la unidad va a ser del bipartidismo. Yo le digo a esos liberales que tienen ahí, que los están tentando ahí por libre, que dejen de estar coqueteando con alguien que le ha hecho mucho daño al Partido Liberal, que no piensa en el país, que lo que piensa es crear crisis, sabotear un nuevo gobierno. Eso no es lo correcto. Los liberales tenemos que trabajar eso. Y particularmente le pido a Salvador Narrada y a Roberto Contreras que se tranquilicen, que dejen de estar públicamente en esas confrontaciones innecesarias. Por un lado. Por el otro lado, que el Partido Liberal no es ni ninguno de los dos, ni de Salvador,
ni de Roberto Contreras, ni porque yo tuve 1.400.000 y el otro ganó la alcaldía, es que el Partido Liberal es un pastel que se lo van a repartir ustedes. Están equivocados. Aquí hay estatutos del partido, miren. Así como Salvador se sabe las normas de fútbol, que se aprendan los estatutos del partido, porque eso de que va a venir a limpiar el partido no es así nomás. Y don Roberto Contreras también es el presidente del partido. Aquí hay estatutos. Es un órgano colegiado, las decisiones se toman por mayoría. Si no coincide con la suya, hay que tener un respeto. Hay democracia. Hay mucho partido liberal para adelante, pero nadie, ninguno de los dos es dueño del Partido Liberal. Hay 18 departamentos con líderes. Y le puedo decir una cosa, hay 2 candidatos de peso para que el Partido Liberal pueda volver al poder. No le digo los nombres para no comprometerlos. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Bueno, ya al cierre de 30-30, comentario final en 30 segundos, Osman Aguilar. Muchísimas gracias por la invitación, Jackie. Recordarle a las 2 consejeras que no contabilizar las 430 actas en el nivel electivo de la Corporación Municipal en Tegucigalpa es prácticamente mandar esas actas en cero. Cero sería la sumatoria. Y ustedes mismas, mediante sus cuentas de X, advirtieron que mandar actas en cero y no contar esos votos, que en este caso las 430 actas son como 100.000 votos de los capitalinos, puede constituir un delito electoral. Y reiterarles también la primicia. Las 2 consejeras, igual que el consejero Marlon Ochoa, ya tienen en su escritorio el informe de auditoría de la empresa CGTS Corporation. Ese informe confirma los datos del centro de cómputo nuestro, y es que el alcalde Jorge Aldana fue reelecto por los y las capitalinas este 30 de noviembre. Así que esperamos, por favor, a la brevedad posible, puedan incluir esas 430 actas, puedan ser contadas y contabilizadas. Muchísimas gracias. Jorge Zelaya. Gracias, Jackie. Agradecer y el haber compartido con estos muy buenos amigos, decirle al pueblo hondureño que realmente este nuevo año que estamos por comenzar sea de símbolo para que nuestro país se pueda levantar. El presidente Afura es una persona de diálogo en forma constante, que lo iniciemos con fe en que vendrán tiempos mejores para nuestro país. Estos próximos años de gobernanza deberán ser de puertas abiertas y de manos a la obra. Y estamos convencidos que con una persona como él podemos transitar por esa ruta, dejar de lado el odio, el rencor, el divisionismo, unirnos todos y pasemos de la incertidumbre a la esperanza y de la esperanza al trabajo constante que estamos convencidos lo vamos a lograr en estos 4 años que habrán reformas y en donde se sienten las bases para que Honduras sea completamente diferente. A partir de ahora no tengamos esas divisiones las cuales vivimos en el pasado reciente. Muchas gracias, Jackie, y feliz 2026 a todo el pueblo hondureño. José Luis Moncada. Mire, yo creo que el 24 de diciembre el Consejo Nacional Electoral con 3 consejeros se pronunció. Ya hay una declaratoria a nivel presidencial de Narri Afura como presidente. No empañemos este proceso. Se tiene que hacer un cierre a los 3 niveles para que esto quede oficializado. Honduras necesita eso. Yo espero que tanto los consejeros como los partidos políticos permitan que esto avance de la mejor manera. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos inversión y eso es lo que podemos trabajar. Así que yo les deseo un feliz 2026 y que sea lo mejor para Honduras. Carlos. Bueno, definitivamente debemos de romper el ciclo de la improvisación. La historia nos está demostrando una vez más la decadencia de las instituciones. En medio de todo esto, ya que necesitamos una economía más fuerte, estable, en función de la libertad económica. El pueblo necesitaba la esperanza de Narrala y la estabilidad de Afura. La gobernanza va en esa vía, en estabilidad, más la esperanza que requieren los hondureños para que pasemos de una economía estancada a una economía camino hacia la prosperidad. Su mensaje final, diputado Carlos Umaña. Bien, gracias. Deseándole al pueblo hondureño un año 2026 venturoso, agradeciendo siempre a 30-30 esta posibilidad que nos han dado. Este año tiene que ser de diálogo, negociaciones, pero de un diálogo franco y sincero. El soberano habló, le dio una orden al Partido Nacional y al Partido Liberal de ponerse de acuerdo en todo, y los liberales estamos dispuestos a hacer lo correcto por nuestro país. Que no tenga miedo el presidente electo
de que nosotros vamos a irle a sabotear. Queremos lo mejor para nuestro país, pero lo queremos de una manera de diálogo y consenso. Eso será el año 2026, que espero así sea. Bendiciones para todas y todos los hondureños. Bien, así nosotros finalizamos el último programa del 2025. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. A lo largo de este año vamos a tener este 2026 más 30-30, más debate con todo lo que usted necesita conocer. Muchísimas gracias por todo este tiempo que usted se ha mantenido aquí con el licenciado Edgardo Melgar. Nosotros así finalizamos.